por esto mismo presenta una sobrevictimización. La victimología es el término nuevo que se le ha adjudicado a la criminología, como rama de la criminología, porque la victimología, el mismo objeto de estudio ha sido la víctima. Mencionemos algunos de los antecedentes de la victimología, que son el Código de Hammurabi, que del año 1728 y 1686 a.C., en las secciones 23 y 24, en la cual hace mención que si un hombre ha cometido un robo y es atrapado, tal hombre ha de morir. Si el ladrón no es atrapado, la víctima del robo que debe formalmente ante Dios declarar lo que perdió, y la ciudad y el gobernador en cuyo territorio y jurisdicción se cometió el bandidaje debe reembolsarle lo que haya perdido. Si la víctima pierde la vida, la ciudad o el alcalde deben de pagar un mané. ¿Qué es un mané? Un mané es una suma de dinero que en esos tiempos era utilizado por plata a la persona que haya sido familiar de la víctima. Esta ha sido como la primera mención que se le hace a la víctima, dándole como tal un reembolso, una paga por la pérdida. ¿Qué son los factores victimológicos? Los factores victimológicos, como bien sabemos, son factores exógenos y factores endógenos. Los factores exógenos son aquellos que se encuentran fuera de la persona, que es el estado civil, una escolaridad, familia o profesión. Los factores endógenos son dos, biológicos y psicológicos. Biológicos es la edad y sexo, psicológicos es la atención, memoria, ira, miedo e inteligencia de la persona. Que estas son las siguientes. Ay, me saqué. El cuadro del crimen. ¿Por qué les presento el cuadro del crimen? Porque en el Estado siempre se ha utilizado una manera burocrática, por así mencionarlo, que ha sido estigmatizado para la sociedad, lo cual nos lleva a la sociedad. La sociedad no tiene una infraestructura a nivel educación, nivel salud, entre otros factores que influyen que exista un criminal. Un criminal, como bien sabemos, muchas veces ha sido influenciado por la sociedad en la que recurre. ¿A qué se debe esto? Una sociedad que no tiene buena educación, es ignorante, no tiene buenos recursos, pues lleva a que exista un criminal. Como bien sabemos, son personas que ya han sido asaltadas, han sido secuestradas, han sido asesinadas. De cualquier otra parte han sido víctimas. ¿Qué es el iter victimae? Es un proceso que lleva a una persona antes de ser víctima de algún delito. Esto lleva a dos fases, la concientización y la aceptación. La concientización es la persona que está consciente de una forma indirecta que no le sucederá nada. Licenciada, permítame tantito. A todos los participantes les pedimos de la manera más atenta que no pinten la presentación de la ponente, si no serán expulsados. Hay que tener un poquito de respeto hacia la ponente que nos está impartiendo esta grandiosa conferencia. Gracias, licenciado. Ok. Iter victimae es un proceso que lleva a una persona antes de ser víctima de algún delito. Como bien ya les mencioné, es la concientización y la aceptación. En la concientización, la persona acepta que la persona está consciente de una forma indirecta que no le va a suceder nada. ¿Por qué? Porque pues ya saben el típico recorrido que suele hacer una persona del lugar donde habita. Así que pues ya sabe que pues no le va a pasar nada porque ya conoce el camino o ciertas cosas. La aceptación.
La persona quiere y acepta ser víctima de cualquier delito que se pueda presentar de forma indirecta. ¿A esto en qué resulta? Que pues en cualquier momento que tú vayas al transporte público, ya sea porque saliste tarde del trabajo, estabas de fiesta, no sé, cualquier cosa que haya, cualquier situación que se les ocurra, pero ya son las 11:30 de la noche, en un lugar que pues hay una sociedad que es común o es mencionada por la delincuencia que puede ocurrir en esa zona. Ya sabes, la persona pues ya está como que en esa inseguridad de que le puede llegar a pasar algo. ¿Por qué? Porque ya pues ya es noche, las personas de ahí no las conocen, no es un lugar que concurra normalmente. Esto es la aceptación. Para que ocurra un delito y haya una víctima y haya un victimario, es el sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es quien realiza la conducta delictiva. Decía la profesora, todos se quejan en bendito. El sujeto activo es quien realiza la conducta delictiva, es el victimario. El sujeto pasivo es quien recibe esta conducta delictiva o algún derecho. Veamos los tipos de víctima de la clasificación de Benjamin Mendelssohn. 1. Víctima completamente inocente o víctima ideal. Esta víctima no ha tenido ninguna culpa del suceso o hecho y nada ha aportado para desencadenar la situación. Aquí vemos un claro ejemplo de los niños menores de edad que sufren violencia en las casas, eh, por ya sea discusiones de los padres o algunos otros familiares que pueden llegar a existir en su casa. La víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Esta víctima se desencadena por el hecho o por un impulso no voluntario y tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. El ejemplo que les di ayer, a los que estuvieron presentes, se los vuelvo a repetir y a los que son nuevos, pues la menciono. Esta ocurre cuando una mujer va a realizarse un aborto en una clínica que no está eh, regularizada para que realice este tipo de intervenciones del producto. Lo que ocurre con una mujer cuando acude a este tipo de lugares, pues es que ya sabe que puede ocurrir cualquier cosa. El ejemplo es que la persona que acude a hacerse el aborto muere por ir a realizar ese trabajo. En siguiente punto tenemos víctima tan culpable como el infractor o la víctima. Aquellas que cometen suicidio echándolo a la suerte, ya lo habíamos mencionado, que es el famoso juego de la ruleta rusa, que es un suicidio echándolo a la suerte. Suicidio por adicción, que es la eutanasia, donde la víctima solicita una ayuda para morir. Compleja que pacta un suicidio. Tenemos víctima más culpable o víctima. En estas tenemos 5.1, 5.2, 5.3. 5.1 es víctima infractora, que en este caso el agresor se convierte en una víctima. Aquí el autor se refiere a la legítima defensa en la que el sujeto realiza un ilícito penal para defenderse. Aquí pues lo vemos en muchos casos que han sido los asaltantes que terminan una víctima simuladora. Esta persona que pretende cobrar un seguro haciéndose pasar por una víctima de una situación catastrófica, que en realidad no vivió. Esto lo vemos en algunos casos de cuando acuden al médico para que les dé una receta médica que pues ni siquiera
ni siquiera les pasó algo y pues ya acuden a su trabajo para justificar esas faltas y que estas faltas les sean remuneradas. La víctima imaginaria son aquellas personas que debido a factores de naturaleza bio, psico y social van a crearse víctimas de un delito del que en realidad no lo son. Como ejemplo de este tipo de víctimas imaginarias podemos citar a las personas que presentan enfermedades mentales, eh, como los individuos con cuadros de paranoia, perdón. Estos, pues bien, ya sabemos si tenemos conocimientos. Las víctimas imaginarias son aquellas que se imaginan, como el nombre lo dice, se imaginan eh, que ya alguien les hizo algo, que alguien les pegó o cosas así. Como siguiente punto tenemos a mujer víctima. Eh, este tema no me voy a adentrar mucho porque pues son más cuestiones que pues ya sería adentrarse más al tema para dar una explicación. Relaciones tóxicas. Mujeres inmigrantes, mujeres embarazadas, mujeres que sufren acoso laboral y mujeres que son salidas de un centro penitenciario, perdón. Las relaciones tóxicas, como bien lo sabemos, hay una parte en un libro que leí recientemente que dice que una mujer que vive en una relación tóxica es por falta de seguridad propia y por falta de amor propio. No sé ustedes qué opinen, qué piensen de esto, al menos para mí es algo, causa un conflicto en esta actualmente, porque pues no, tampoco debemos así como que por tu de víctima, pues no sabemos en realidad. Mujeres inmigrantes, lo que sucede en ellas es recorridos que pues ni siquiera saben dónde están, ni siquiera saben a dónde van, ni siquiera saben si van a llegar bien. Lo que ocurre aquí es que hay mucho trata de blancas, ya las llevaron a que se prostituyan a algún otro estado, en fin. Las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas también son víctimas porque ya no las contrataron en un trabajo, ya no les dieron trabajo, las corren de su trabajo. Antes, pues sabemos que no estaba regulada la ley para darle ciertos días después de su embarazo. El acoso laboral es algo muy sonado, que este, es muy común. El acoso laboral con los jefes, que porque no les hiciste caso ya te están corriendo de tu trabajo también, ya te quedaste más horas a trabajar. Al verlos como un sexo débil, ocurre esto. La victimización del menor. Surgen tres tipos de síndromes cuando ocurre una victimización de un menor. Existe el síndrome del niño golpeado y maltratado. El proceso de victimización es visible. El menor presenta alteraciones físicas, lesiones en el área de brazos, manos y cabeza, que es comúnmente donde pues podemos sujetar a un menor de edad de manera fácil y pues obviamente no se miden las fuerzas de alguien que le dobla el peso, ¿verdad? Entonces, hablamos del síndrome del niño abandonado. El niño no presenta lesiones visibles ya que el daño es emocional y psicológico. También el síndrome de alienación parental. Este es muy común. Hijos de padres divorciados. Aquí el menor presenta mayor apego por uno de los progenitores y sentirá una carga emocional negativa por el otro. Esto, pues como bien lo sabemos, ocurre muy comúnmente cuando una pareja se está separando. Ella le dijo, no, no le hagas caso a tu papá, pórtate mal,
o no le hagas caso a tu mamá. Esto es muy común, también se conoce como el síndrome del columpio, si no mal recuerdo, en el área penal. Bien, hasta aquí tienen alguna otra duda, tienen algún comentario, quieren que me regrese a algún otro punto, no sé, díganme. Pueden poner sus comentarios en el chat o abrir su micrófono si quieren. Licenciada, comentan en el chat que por el momento no hay ninguna duda. Si gusta, puede continuar la ponencia. Perfecto. Bien, quisiera preguntarle a ustedes que me están escuchando, ya que por motivos técnicos no se pudo conectar la computadora para poner la cámara. ¿Qué opinan en esta parte de las víctimas mujeres? Esta parte que les mencioné de la relación. ¿Alguien? Si alguna de las personas que se encuentran en esta conferencia quiere participar con relación a lo que dijo la licenciada, lo puede escribir en el chat de Zoom o si no, yo les activo el micrófono. Será cuestión de que ustedes decidan. Licenciada, no sé si tenga algún problemita técnico, pero por el momento ya no le estamos escuchando. ¿Cuál quieres? Me vas a decir cuál quieres. Les pedimos de la manera más atenta que silencien sus micrófonos.
Les pedimos que tengan un poquito de paciencia. Estamos teniendo unos pequeños problemitas técnicos con la licenciada. Al parecer la botó de la sesión, pero en unos momentos más se conecta. Licenciada Camila, ¿puede continuar con la ponencia? Listo, chicos, perdón. Una disculpa. Ya regresamos. Bueno, también en esta victimización de la mujer les quería hacer mención desde los antecedentes que existen desde los chichimecas y de Mesoamérica. La figura ideal de una madre, pues como que siempre ha sido que dulce y pura. Desde tiempos anteriores, siempre, ¿no? La mujer es para quedarse en su casa, la mujer hace comida, solo atiende a los niños. Este es un antecedente importante en la victimización de la mujer. Licenciada, Eh, disculpe, no está presentando pantalla. No sé si no se ha dado cuenta o ya no va a presentar pantalla y nada más va a dar una explicación. sí, no, ya no voy a presentar la presentación. Ah, ok, De cualquier excelente. modo, cualquiera que la quiera, esta información ya no la coloqué en la diapositiva, pero cualquiera que la quiera, se la
puede otorgar por WhatsApp, Excelente, por los licenciada. grupos. Puede continuar. Gracias. También hacemos un paréntesis en la igualdad jurídica del hombre y la mujer que se menciona en el artículo 4 de la Constitución, donde la mujer es libre de procreación. La organización patriarcal que existía antes, que existía un Dios, bueno, que existía en esos tiempos, existía un Dios, solo la mujer obedecía a lo que decía su esposo, no tenía independencia la mujer. Las prostitutas también han sido unas víctimas señaladas por la sociedad, ya que se les explota, se les rechaza, se les violan sus derechos humanos y ocurren muchos crímenes alrededor de ellas. También existe el incesto, la miseria económica, el poder de la prostitución. La organización es una subcultura que ha sido el negocio de mujeres y niños. Aquí también se hace presente el negocio de los niños, que recordemos que hay infantes que han sido robados y han sido ocupados para venderlos como si fueran mercancía. Eh, Hay otros ejemplos de la victimización, que es la ley asiria. La mujer no existe como persona, solo es una parte del marido. Esto pues es una religión que así adjudica a las mujeres, que no, una mujer no tiene poder, no tiene derecho sobre nada, solo es como una parte del marido, como bien se menciona. Eh, También en Tenochtitlán se le pedía a la mujer no ver de frente al esposo cuando pasaba por a su esposo o cualquier otro hombre cuando salía por la calle. La mujer debía inclinarse y voltear hacia otro lado con tal de no ver al hombre. Esto ya también ha sido victimización desde muchísimo tiempo anterior. Les voy a mencionar las formas de la victimización de la mujer. La primaria, la victimización, que ha sido un homicidio, bueno, que son violaciones, homicidios, lesiones, asalto y secuestro. Las leyes emitidas que han existido solo mencionan, hacen mucho paréntesis en que por ser mujer se les tiene que respetar y, o sea, siempre minimizando a la mujer. La secundaria, los grupos específicos o un núcleo determinado de la población. Esto es a las mujeres que pertenecen a un grupo, como bien son llamadas mulatas, mestizas o negras desde tiempos de la conquista. Las Marías también han sido mujeres que en pobreza extrema han sido parte fundamental en esta victimización. Las mujeres indígenas que acuden a la capital con fines de tener un mejor futuro también se menciona ahí. Bueno, hacemos mención de que las mujeres, las Marías, y digo las Marías porque es entre comillas, ¿no? No por ser de un lugar, de un pueblo indígena, se les tiene que hacer esta mención de esa manera, ya que visten con vestidos de indumentaria típica regional. Hay una ley que existía de Dioro que afirmaba en la cual se presentaba una boda a la novia, era propiedad durante la primera noche de todos los invitados. Eh, y ya, hasta que podía el marido ya estar con su esposa, pues ya estaba con él, ¿no? Pero pues mientras era el evento de la boda, era parte de cualquier invitado podía hacer uso de la esposa, como pues ahora lo conocemos como prostitución o
cualquier otro de estos. Les mencioné la victimización en el acoso laboral. Para que una victimización en el acoso laboral sea, sea no sea requisito, ¿verdad? Pero o sea, lo que tiene que pasar para que exista una victimización en el trabajo. Existe una constante mirada atrevida y sucia de su cuerpo, un manoseo no voluntario en el cuerpo de la mujer, apretones, pellizcos, intimidaciones sexuales, proposiciones sexuales que sabemos que es muy ocupado en los trabajos eh, y agresiones sexuales. Esta cadena de violencia, que al final pues sí es una cadena de violencia que ha sido aceptada culturalmente, se traduce en lo siguiente. Al menos para mí, yo tengo esa visión de que el padre golpea a madre, la madre a los hijos y los hijos entre ellos, lo cual viene siendo una cadena de un núcleo familiar, que lo cual ya después se convierte en algo social, ya que si eres víctima al final terminas siendo victimario. Claro, no en todos los casos, pero pues sí es algo que es muy constante. En otros países también existe la circuncisión femenina, la cual se la realiza a las mujeres menores de edad, donde se obturan su zona genital por una cuestión de castidad. Esto últimamente ya existe la ley que, bueno, actualmente ya se aceptó la ley que ya no lo pueden realizar. Eh, También en esta parte del delito tenemos una tentativa acabada e inacabada. La tentativa es lo que se presenta cuando el victimario realiza todos los actos necesarios para la comisión del delito. Pero pues tiene dos partes, acabada e inacabada. Se presenta cuando el victimario, por causas completamente ajenas a su voluntad, no logra cometer el delito. A esto se le conoce como un delincuente sin suerte. La tentativa inacabada se presenta cuando el victimario olvida llevar a cabo uno o alguno de los actos necesarios para cometer el delito. A esto también le conocemos como un delincuente olvidadizo. Pues ya que en estos no se cumple el delito. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Les hice mención que en la víctima debías tener algo, una afectación a un daño, ay, perdón, que debías de tener una afectación a un bien. Esto se conoce como objeto jurídico. Objeto jurídico, los derechos o bienes de cada persona, la vida, libertad, educación, integridad física, sexual y patrimonial. Si ya lo identificamos en cada uno de los parámetros que les mencioné, pues ya sabremos ubicar el objetivo jurídico. El objetivo material es una persona o cosa sobre quien recae la ejecución del delito. Esto pues es el objeto material, la víctima. La victimización de menores por parte de la Iglesia también ha sido algo muy constante, fue muy constante. Igual, pues al día de hoy no sabemos qué tan cierto sea, qué tan falso sea en estos tiempos, ya que pues no ha sido como
tal descubierta esa red. En otros países y en otros años sí se descubrieron, pero pues actualmente pues ya no. La pornografía infantil también es una victimización. El turismo sexual también existe una victimización por parte del Estado o de las autoridades. Esto, no sé si han escuchado de las violaciones cuando por soldados. Este es parte de la victimización por negocios, por negación de servicios médicos. Eso también es importante mencionar, ya que pues es muy común ir al médico y que no te brinden un servicio. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos, porque no está el médico, porque no hay material. Esto también es una victimización. Lo que es común en los niños vulnerables son los tráficos de órganos y pues los mismos tráficos de los menores de edad. También hay un parámetro que eres víctima por el entorno donde creces. Esto pues es algo muy común en lugares donde existen pandillas, donde pues ya el delincuente que está acostumbrado a asaltar, no sé, día y noche a las personas, ya tiene a su esposa, se ponen a procrear hijos y no es de cierta forma que pues sea un ejemplo, ¿verdad? Pero pues al final a crecer en esta ignorancia, pues llevan al mismo camino a los niños que están siendo parte de una sociedad nueva, por decirlo así. Estudiantes con problemas familiares también suelen ser víctimas, ya que am, ocurre mucho esta parte del bullying en las escuelas, también en lugares recreativos, no sé, en un parque también puede ocurrir el bullying. La víctima por consumismo, también hay víctimas que han sido víctimas de las drogas. Mm, Esto pues al final es un resultado de la sociedad en donde han crecido, donde se han desarrollado. Hay una, hay una clasificación de la víctima muy general, que es completamente inocente, culpabilidad menor, tan culpable como el infractor, más culpable que el infractor, único culpable. Esto pues ya lo mencioné. También les hice mención de que en la prisión existía la victimización, ya que se les conoce como agresiones gratuitas que están establecidas a nivel institucional. Están estigmatizadas y son rechazadas por su propia familia, la sociedad a la que vuelven a ingresar es muy malo, ya que pues como bien sabemos que al salir de un centro de reclusión, pues no tienen los papeles adecuados para ir a buscar un trabajo que sea bueno para ellas. Al estar en un centro penitenciario, Erosión, calentamiento global, ya que pues no se tiene ni el espacio ni las actividades de cierta forma que sean que sean de calidad. La víctima. Los malos tratos por lo general, miren, esto es lo que les mencionaba, de que los malos tratos por lo general es una mujer con baja autoestima, inmadura, insegura de sí misma, busca en la pareja una autoridad a veces semipaterna. Son personas que tienen una actitud infantil e intolerante. Son personas que rápidamente perdonan e inician un juego en su relación. Eh, Esto ocurre en el ciclo de agresión, que tiene tres fases, que es la primera fase, se las voy a mencionar, es tensión en la pareja,
Aumentan los conflictos entre ellos y el agresor empieza a responder de una manera hostil y distante, pero no manifiesta la agresión. En la segunda fase es- hay tensión ya acumulada, el momento en el que estalla por completo, se manifiesta la agresión en violencia verbal, psicológica y por último la violencia física. La tercera fase, el agresor se muestra arrepentido y llena de promesas a su víctima de cambios radicales. Esto se le conoce como luna de miel, la fase de luna de miel, que pues es un ciclo y pues ya al final el agresor muestra un cariño y pues así se va repitiendo lo mismo. En la actualidad se trata de explicar el problema de la mujer victimizada. Em, la victimología se apoya en la estadística para determinar un proceso de victimización cometiendo un error, ya que solo cuenta con un número de delitos. Como bien sabemos, las estadísticas de los delitos no nos arrojan las estadísticas al 100%. Siempre hay una falla de error o muchas personas no tienen la atención adecuada para que este número de víctimas sea contabilizado. La ablación femenina se llama la atención, mm, perdón, no, eso es otro tema. Hay un caso que se los quiero contar. Que recuerdo es tomar muchas flores. Esta chica que fue atacada por ácido por su pareja, que pues es un claro ejemplo de la victimización. Las mujeres que han sido golpeadas también pueden llegar a presentar un síndrome. Este síndrome le favorece el nombre del síndrome de la mujer golpeada. Aquí ocurre que el menor siempre capta desde pequeño la figura femenina que que es ultrajada, es maltratada. Esto también influye en el círculo familiar, que el hombre siempre va a tener la razón, siempre es superior, siempre es fuerte y siempre debe de imponer. La mujer siempre debe de estar aceptando cualquier comentario, em, cualquier regla que se ponga por parte de la persona. Y pues también el estar callada, ¿no? Siempre ha sido como algo muy, muy común. Repito, el síndrome de la mujer golpeada o maltratada. Es el síndrome. También hay otro ejemplo de la victimización, que es la película que se llama Cicatrices. No sé si algunos ya la hayan visto. Aquí influyen muchísimas partes de la victimización. También está el, el síndrome del niño maltratado. No, recordemos, ya les hice mención que no es necesario que el menor de edad tenga lesiones físicas para que presente un daño. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que me regrese a tocar otro tema para hacer un poco más dinámica esta clase? Respondiéndole a Ángela, este, la circuncisión femenina se realiza por motivos de castidad, de la castidad, ya que pues para ellos en su cultura, porque es una cultura la que al final tienen,
que es que lleguen más puras. Las mujeres se conserven puras y, entre comillas, tengan pulcritud, pero pues estos procedimientos son realizados bajo cero condiciones de sanidad. No, ni siquiera tienen la herramienta necesaria para que realicen esto, ya que pues las niñas pueden sufrir desangrar, se pueden desangrar, entre otras cosas, adquirir alguna infección. Entonces, pues también ahí ocurre una victimización. Am, ¿Algo que quiera decir yo? Ok, chicos, ¿tienen hasta ahorita alguna duda? ¿Quieren que les haga mención de algún otro tema? Ya que pues solamente es una introducción, como bien decía en el título de esta conferencia, pero siento que ya toqué los puntos básicos de la victimología. Si tienen dudas por el chat, si no, pues ya. Exacto, Vanessa, es lo que les comentaba, que al final la víctima resulta en ser un victimario, ya que cae en un círculo que pues ocurre lo mismo que en, en casos de que ya la mamá le pegó enfrente del hijo, el hijo va y le pega a la mujer que va a ser su esposa o su pareja. Entonces sí es lo que ocurre. De nada, Ángela, estamos aquí para aclarar cualquiera de sus dudas. Bueno, chicos, si ya no hay alguna otra duda, de mi parte es todo. De parte de Enredfo. Muchas gracias, licenciada, por su participación en este evento titulado Introducción a la Victimología. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede realizarla por el chat o activar su micrófono para realizarla. Licenciada, le pregunta Marlene, ¿qué tanto es el daño psicológico de la víctima para llegar a ser abusador? Pues yo creo que no hay como tal un número de veces que la víctima sufra, sino que ya es algo constante que día a día tiene que estar sufriendo, pasando, aguantando, para que al final del día termine siendo un victimario. Esto es muy común verlo en las familias. Eh, si si el papá le pega a la mamá ya le va a pegar al hijo y el hijo va a ir a la escuela a repetir esos mismos patrones que está viendo en su casa. Es un círculo que al final termina en algo social familiar y pues es lo que comúnmente vemos, el famosísimo bullying. Para hacer bullying tienes que ser víctima de algo. El niño que hace el bullying también es un niño que sufre algo en su casa o en algún otro lado en el que pueda estar relacionado. Bien, pregunta igual Marlene, que cómo se pueden romper esas cadenas. Pues yo creo que acudiendo a un psicólogo. Como bien, pues están estas instituciones de ayuda a las mujeres. eh, Hay psicólogos que dan terapias gratuitas. Yo creo que esto cae en un círculo vicioso por parte de la mujer que sufre esta violencia o, pues sí, prácticamente la mujer que sufre la violencia. Siempre, ¿no? El aguantas porque quieres, porque pues la ayuda siempre va a estar, pero no es el que
aguantas porque quieres, sino porque la mujer no tiene como esa fuerza de voluntad o no tiene realmente la ayuda necesaria para poder salir de ese círculo vicioso. Estas cadenas básicamente se rompen cambiando, obviamente no cambiando, ¿verdad? Porque pues no es que el niño quiera estar viviendo eso, pero yo creo que sí, teniendo la atención necesaria, se puede llegar a romper estas cadenas. Híjole, el machismo. Yo creo que eso es, pues como ya se los había mencionado, el machismo viene desde muchísimos años anteriores, desde, o sea, imagínense Tenochtitlán, del que no pudiera ver a la mujer, este, la mujer no pudiera ver al hombre, es el machismo es algo cultural, es algo social que se ha normalizado por cuestiones de ideales simplemente, no es. Yo creo que el machismo se acaba con, no, pues es que es muy difícil porque yo he conocido personas que pues tú le dices, oye, pero es que esta idea es, la tienes cerrada, ¿no? Es, son personas que solo es su opinión y ahí es la que cuenta. A Bien. ver, nos dicen, Pregunta Erika. ¿Y si no quieren asistir a un lugar donde las puedan ayudar por cuestión de vergüenza? pues es que la vergüenza solo es algo que al final nosotros sentimos, no es como que en un lugar que te quieren ayudar te vayan a estar haciendo burla por la situación que estés pasando. Yo creo que eso es solamente, pues uno mismo quitarse esa idea de la cabeza. Yo creo que no existe vergüenza para ese tipo de lugares e instituciones que te van a ayudar. Ok, ok. Answer pregunta, ¿el daño que dejan los violadores se puede superar? Sí, yo pienso que sí, sí, sí se supera con terapias, acudiendo a pláticas. Yo creo que es un trauma al final del día, te tienes que quedar con una parte de, ¿no? Pero sí se supera a cierto nivel que vas a poder sobrellevar una vida normal, por así decirlo. Bien. Comenta Yasmín, yo creo que todo empieza desde el hogar. A veces tiene que ver con la cultura. Exacto, es eso Y de... eh, Marlene dice, ¿es normal que todo ese morbo se vuelva excitación o se trata de algún problema psicológico? a ver, respondo la primera, el primer comentario de Yasmín. Exacto, sí, todo tiene que ver con un factor cultural que se ha ido normalizando para que pues estas cosas pasen como si nada, ¿no? No notarlo ni siquiera. Respondiendo a Marlene, ¿es normal que todo ese morbo se vuelva excitación? Pues mira, hay fetiches, problemas psicosexuales. No recuerdo muy bien la palabra y estoy muy, bueno, no la recuerdo muy bien, pero sí llega a tener problemas, son problemas psicológicos, ¿no? Que al final se convierten en una parafilia. A ver, respondiendo a Ángela, ¿por qué las mujeres sufren más que los hombres a ser victimarias? Yo creo que es por esta mención de ser un sexo débil. Igual, o sea, hablando físico, no, perdón. Hablando de la morfología física de un hombre,
no es la misma que de una mujer. Obviamente ya una mujer que pues no realiza actividad física de pesas o cualquier otra situación, pues ya va adquiriendo cierto, cierto poder ante cualquier hombre, ¿no? Pero yo creo que es por esto de ser un sexo débil. Ok, pregunta Answer. ¿Cuál es la diferencia entre la pedofilia y el infanticida? A ver, yo creo que ahorita no podría contestar esa pregunta porque no tengo muy bien definido qué es el infanticida. Pedofilia sí la sé que es la excitación con los menores de edad, pero infanticida sí no te la podría responder. Pregunta Wilfredo. ¿Y estos tipos de casos dónde se da más? ¿Qué sector incide más? Yo creo que no hay un sector en específico en el que ocurran este tipo de circunstancias, ya que pues en cualquier parte del mundo es muy común que exista esto. Yo creo que sí, en, en ciertos puntos como por ejemplo escuelas y transportes públicos es como el más. Y pues el tiempo es como siempre en días que son de noche, es donde más ocurre. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda? De mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo de atención y que se hayan vuelto a reincorporar el día de hoy, ya que ayer tuvimos unas fallas técnicas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, licenciada Camila. Agradecemos su participación. Nada más para recordarles que la próxima semana, 26 de octubre, se va a dar otra conferencia de entomología forense impartida por el licenciado Omar López. Igual va a ser de modo gratuito y pues están invitados. Y pues por nuestra parte sería